Muchas gracias a todos por estar presente. Quiero saludar en especial al doctor Fernández. Él fue mi sinodal en mi trabajo doctoral y siempre tengo muy presentes sus aportes, tanto académicos como de persona. Y saludar a todos los participantes, estudiantes en maestría o doctorado y también a los invitados externos. Pues muchas gracias por estar aquí. El día de hoy voy a tratar de hacer una charla genérica en cuanto al trabajo de investigación porque se compone de muchas áreas. Entonces, si al final o en el momento en que ustedes gusten quieren interrumpir para profundizar en algún tema, pues con toda libertad. Bien, entonces trataré de ser eh, lo más dinámico e ilustrativo posible para que podamos ver cómo convergen estas áreas en esta investigación en la que estoy participando. El contenido de esta charla, primero voy a hablar de la motivación de esta investigación, después voy a hablar de algunos elementos para modelizar, como son Artificial Life, ecosistemas virtuales, sistemas complejos, autoorganización, después sistemas multiagentes inteligentes y finalmente el aporte que está haciendo mi grupo de investigación en esta área. Bien, es bien conocido que los ecosistemas arrecifales tienen una variedad, una diversidad biológica muy grande y además estructuras y dinamismo entre las especies también complejas. Por lo tanto, poder representar estos ecosistemas presenta un reto desde el punto de vista computacional para simular cómo existen estos fenómenos que permiten las interacciones, cómo poder reproducir lo más fielmente posible, cómo estas especies interactúan y cómo puede haber cambios a partir de nuevas especies, como las especies invasoras, o como elementos que afectan el ecosistema. Por lo tanto, desde el punto de vista no computacional, es importante tener esta forma de experimentar en un corto tiempo lo que pasaría a largo plazo o lo que podríamos suponer que pasaría a largo plazo, porque pues, la importancia económica que tienen estos ecosistemas afecta directamente a otros más. Por ejemplo, estas relaciones simbióticas que se tienen con manglares, en donde muchas de las especies jóvenes, cuando son jóvenes, ahí habitan, o con otros ecosistemas que no son forzosamente arrecifales, pero que son marinos, mantienen un intercambio de dinámica muy fuerte. En este trabajo de investigación, de simulación, yo propongo, o a partir de lo que hemos trabajado, que confluyen diversas áreas multidisciplinarias. Estas ciencias de la computación, algunos de los subtemas en ciencias de la computación que hemos hecho es inteligencia artificial, principalmente en cómo decidimos qué van a ser los agentes. También está el desarrollo de videojuegos, porque ustedes van a ver la aplicación que nosotros hicimos en la simulación. Tiene como base un motor de videojuegos que es Unity, High Performance Computing, que es la parte de cómo lo podemos hacer de manera paralela, algunos cálculos. Por supuesto, la parte biológica, la parte de ecología marina, de etología, comportamiento de las especies y de ectología, principalmente para especies de peces. Y hay una parte que tiene que ver con las artes digitales, como es animación, escultura, eh, el paisajismo digital también es importante dentro de este proyecto. Bien, a mí me gustaría plantear este modelo que es un ciclo que propone Green y Railsback para poder modelizar un fenómeno. Primero partimos de formular la pregunta. Cuando formulamos la pregunta, tenemos que a veces no es fácil para este tipo de aportes o de investigaciones. Lo que nosotros hicimos es preguntar qué aspectos teóricos y prácticos son necesarios para poder modelizar un ecosistema arrecifal del Caribe. En especial, inició esta investigación con un ecosistema arrecifal del Caribe mexicano. Más limitadamente, el que está en la zona entre Isla Mujeres y Cancún.
Después se elaboran diversas hipótesis. Una de estas hipótesis es decir que los métodos biológicos, matemáticos y computacionales son capaces de reproducir el comportamiento en grupo de ciertas especies arrecifales. De ahí se pueden extraer algunos patrones y estos patrones, para poder responder a esta hipótesis, varían del contexto. En este caso, eh, te permiten definir esos modelos y nosotros propusimos que la parte teórica que podía ayudar a hacer estos modelos era Artificial Life, autoorganización y multiagentes inteligentes. De estos tres voy a hablar a continuación. Nosotros estamos ahorita en la implementación del modelo. Como les he dicho, utilizamos Unity, C Sharp, realidad virtual y cómputo espacial. Y después de esta parte, hemos estado con los resultados obtenidos analizando el modelo con expertos en vida en los ecosistemas arrecifales para después encontrar patrones y, si no, volver a formular preguntas y volver a elaborar hipótesis. Y una vez que se tenga un modelo más estable, comunicarlo. Bien, entonces esta es mi visión sobre cómo hemos establecido diversas áreas en ciencia de cómputos y en ciencias ambientales para poder simular los ecosistemas arrecifales en el Caribe. Por una parte, tenemos los sistemas complejos. Más adelante hablaré de ellos. Dentro de los sistemas complejos está un fenómeno que es la autoorganización. Tenemos Artificial Life, que es una área que intenta reproducir la vida. Y por otra parte, multiagentes inteligentes, que es también un área en donde cada individuo parte de un conjunto de reglas para después intercambiarlas con otros individuos y tener comportamientos generales o colectivos. Bien, para la parte de autoorganización es una forma en que los individuos usan reglas de comportamiento muy simples y estas reglas, cuando se combina el comportamiento de varios de estos individuos, generan patrones. Estos patrones son relativamente más complejos que los individuales y de ahí los procesos que emergen son los que podrían decir que son los que vamos a evaluar. Si ustedes se dan cuenta, la parte de complejos y de emergentes son dos palabras claves porque también hay toda un área de estudio para eh, llevarlos a cabo o para poder deducir otro tipo de interacciones. Y la parte de sistemas complejos se refiere a que estas unidades que interactúan van a tener propiedades globales que no forzosamente están en el nivel inferior. Tal vez podríamos dar como una primera, eh, digamos que acercamiento en ciencias de cómputos de estos sistemas complejos con estos juegos de autómatas celulares, el juego de la vida de John Conway, que eran en 2 dimensiones y que tenían reglas básicas para sus celdas que permitían que los elementos crecieran, murieran o volvieran a resurgir, perdón. Bien, pero la autoorganización no solamente describe fenómenos biológicos, también hay fenómenos químicos y físicos que a partir de reglas simples de sus elementos nos permiten tener estos patrones. Ustedes pueden ver que en esta diapositiva tenemos un patrón autoorganizacional de elementos como son las barracudas y cómo se pueden mover en un grupo para formar eh, estructuras que se ven mucho más complejas que el movimiento de un solo individuo. Y de este lado está un Conus marmorus, que es interesante cómo su pigmentación se obtiene también a través de que los elementos que la conforman se autoorganizan para tener estos patrones que le permiten supervivencia principalmente o algún otro tipo de interacción vital para su desarrollo. La autoorganización también tiene una amplia gama de procesos para formar estos patrones. Y estas interacciones internas tienen
la capacidad de hacerlas sin que una directiva fuera de estos elementos surja. Eh, Kamat-Zinn, por ejemplo, lo pone muy claro o da un ejemplo muy claro para poderlo distinguir de otro tipo de fenómenos. Dice que si ustedes recuerdan cómo las bandas de, de música universitarias principalmente se ven, están organizadas, pero no podríamos decir que esas son autoorganizadas, porque esas bandas reciben una instrucción de un director o de alguien que las va llevando a cabo, mientras que la autoorganización no tiene per se una directiva externa, sino que a través de varios aspectos que voy a comentar posteriormente, pues pueden determinar su comportamiento o su dinámica. Si ustedes ven esta imagen, es un nido de tilapias mozambica y lo que se ve es cómo se forman estos elementos poligonales alrededor de los nidos que tienen estos peces. Entonces ellos tienen una forma de poder establecer esta relación con sus vecinos y esta relación forman patrones que no los está determinando un ente externo. Bien. Eh, Como les mencionaba, esta investigación entonces ve como una primera tema importante estudiar la autoorganización, los sistemas complejos, y ya para más o menos hacer una implementación de estos modelos o un área más cercana a la computación es Artificial Life. Este campo es relativamente reciente, es un campo interdisciplinar y lo que intenta hacer es imitar o manifestar las propiedades de sistemas vivos, individuales o colectivos. Eh, la primera vez que yo tuve contacto con esta área fue hace aproximadamente unos 10 o 12 años. Hubo un congreso en Cancún. A ese yo acudí invitado y me di cuenta de todas las posibilidades computacionales que había para poder hacer esta reproducción de los sistemas vivos. Actualmente, estos sistemas lo que tratan de hacer es sintetizar los detalles de los elementos que componen los sistemas para poder tener representaciones que puedan en un tiempo corto simular tal vez procesos que llevarían mucho tiempo o procesos mucho más complejos en donde la trazabilidad matemática pues está más limitada. En cuanto a cómo poder reproducir un ecosistema virtual, hay muchísima investigación y va más del campo de la ecología, donde ellos proponen que tiene que haber tres grandes conceptos para poder reproducir un ecosistema virtual. Los aspectos energéticos, cómo hay un intercambio o un flujo de energía dentro de estos ecosistemas, lo que llaman la estequiometría ecológica, que es cómo la proporción de elementos químicos de los organismos influyen en las interacciones entre ellos mismos y en su entorno. Y la parte que voy a mostrar en esta presentación, que tiene que ver con la conectividad, es decir, la interacción y comportamiento de poblaciones. Es importante mencionar esto porque una simulación mucho más rica, más cercana a lo real, tendría que considerar también estos aspectos energéticos y de estequiometría. Obviamente, esto le da todavía una mayor dificultad para poder determinar con mayor precisión cómo se hace dentro de un sistema cerrado computacional. Y ya dentro de esta área de Artificial Life hay otra subárea que se llama Soft Alive. Y en esta ya se hace el modelado y simulación con alto realismo para ver cómo se comportan los organismos vivos mediante algunos métodos matemáticos y computacionales. Por eso, Artificial Life, en su subrama de Soft Alive, ocupa conceptos de autoorganización y sistemas complejos. Y eso nos regresaría como a la
diapositiva en donde les mostraba cómo yo preveo que está compuesto los aspectos conceptuales para esta investigación. Bien, ahora vamos a la parte de la tercera círculo que les mostré en esa imagen, que tiene que ver con los agentes y principalmente con los agentes inteligentes. Como les mencionaba, uno de los usos o de las justificaciones para usar agentes y principalmente agentes inteligentes es que cuando hay una simulación por computadora, ya no tenemos esta limitación de trazabilidad matemática. Es decir, los modelos no solamente están descritos por ecuaciones o por relaciones que pueden ser determinísticas, porque estos modelos tienen la dificultad, la limitación de hacerlos más realistas, ¿no? O simplifican tanto que es difícil colocar nuevas características. Eh, Ahora, estos modelos basados en agentes describen un sistema a partir de sus elementos atómicos que pueden tener un comportamiento. Y además, este comportamiento es adaptativo, lo que significa que cada uno de sus elementos reacciona con respecto a lo que hacen los demás y con lo que hay en el entorno para tomar decisiones. Y en esta parte de agentes o multiagentes y agentes inteligentes hay una amplísima variedad de tipos de agentes, de hecho, y de aplicaciones, desde las económicas, ecológicas, filosóficas. Eh, Más adelante les voy a mostrar una plataforma en donde se pueden ver algunas de estos ejemplos de agentes. Bien, y uno de los aspectos bien importantes de los multiagentes es que son capaces de trabajar con esta parte emergente, es decir, los modelos subyacentes que de alguna manera son causa de que existan estos patrones de comportamiento. Y para recapitular en la parte de multiagente, podemos decir que los sistemas multiagentes están compuestos por elementos autónomos que interactúan entre sí y con su entorno para lograr objetivos individuales. Y esos objetivos individuales, a su vez, agregan a un objetivo colectivo. Por ejemplo, el desplazamiento o encontrar algún tipo eh, de característica o de eh, en el caso de los animales, puede ser alimento, o puede ser que huyan de un depredador, o puede ser que encuentren condiciones más estables para poder reproducirse. Todos estos son los objetivos que de manera individual también determinan este objetivo colectivo. Lo, eh, Algo que es importante recalcar es que cada agente es capaz de percibir su entorno y por lo tanto toma decisiones independientes, es decir, no consulta de manera eh, directa a una orden externa. Lo que es importante dentro de cada agente y lo que le da la inteligencia es cómo toma esas decisiones de comportamiento. Y ahí pueden caer en muchos otros métodos computacionales o de machine learning que ahora conocemos o de inteligencia artificial, y eso es lo que va a dar una mejor respuesta a su objetivo a partir de que toma esas decisiones con esta información que va recolectando y la capacidad de tomar esas decisiones. Bien. En esta diapositiva he retomado algunos puntos que yo considero que son primordiales. Hay más, pero estos yo los considero los primordiales para un agente. El primero tiene que ver con la emergencia, pero la emergencia desde el punto de vista como la característica de lo que es emergente, de lo que va sucediendo. Y entonces, cuando hablamos de que un sistema es emergente, es porque la dinámica del sistema y sus agentes emerge a partir de los comportamientos adaptativos de los agentes y las características de su entorno. Cuando hablamos de sistemas emergentes, estamos diciendo
que hay un proceso subyacente en las reglas de cada agente que hace que obtengamos esos patrones de comportamiento o estructurales. La observación es esta parte en el diseño de agentes en donde normalmente uno va con los expertos de ese contexto, en este caso con biólogos, en mi caso biólogos marinos, y biólogos y ecólogos y etólogos. Y entonces a partir de esa observación se toma una información que se va a agregar a las reglas de los agentes. Y de esta forma, cuando se tienen estas reglas, pues se puede hacer mayores inferencias o inferencias más certeras. La interacción es esta característica que deben tener los agentes para comunicarse entre sí. Aunque dijimos que no hay una directiva externa explícita, sí hay una información que circula entre los elementos que forman los agentes para poder hacer una acción. Por ejemplo, pueden compartir información para saber dónde están estos recursos de alimentación, o si se tienen que pelear entre ellos para que permanezcan algunos o se puedan determinar regiones de dominio. O, por ejemplo, cuando hay agentes que se utilizan mucho para la predicción de mercados, ¿no? La predicción eh, de estos forecasting financieros. En la parte de detección es cómo son capaces cada uno de los agentes de obtener la información o de los datos y cómo la van a poder procesar, en qué formato la procesan. En el caso de los agentes que nosotros estamos trabajando, la detección es a partir de una cuestión visual. La primera versión es un radio de visualización y entonces a partir de esta detección se ocupan técnicas de planificación de trayectorias muy comunes, por ejemplo, en robótica. El comportamiento adaptativo es lo que hace un agente durante la simulación. Por ejemplo, cómo utiliza sus recursos, cómo va a ser su dirección de movimiento o cohesión, cómo se reproduce. Todos estos son los comportamientos adaptativos y en especial en este punto es donde la investigación tiene hasta ahorita mayor trabajo. La estocasticidad tiene que ver con que muchos de estos procesos no son iguales como la última vez que se simuló y eso nos permite dar una variabilidad en cuanto a la obtención de patrones y poder extraer ese metapatrones en donde están envueltos los agentes. Finalmente, la colectividad tiene que ver con cómo pequeños grupos o grupos específicos de agentes influyen con mayor fuerza sobre los demás. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con algunas características, en nuestro caso de investigación, eh, velocidad con la que nadan, profundidad o energía que tienen. Ya acercándonos más al tema de investigación, el primer modelo que nosotros hicimos de multiagentes para poder reproducir cómo se desplazan peces en cardúmenes utilizó un modelo que se llama Boyds. Es muy común, casi todos los que hacen multiagentes para comportamientos grupales lo utilizan de referencia, sigue siendo vigente y lo que Boyds propone son algunas acciones, pero con objetivos bien identificables, como es la separación, que tanto rechaza sobre el espacio vital un agente cuando se desplaza, cuando tiene un movimiento en un ambiente, la dirección, es decir, hacia dónde van a dirigirse cada uno de estos agentes y esto que forma el patrón completo, y la cohesión, que tiene que ver qué tan agrupados o de qué tamaño son estos grupos en los cardúmenes. Les quiero mostrar, por ejemplo, otra aplicación de agentes en organismos, en animales,
Este es una investigación que salió este año. Me gusta porque tiene que ver con hormigas. Hay videos. Y en este video utilizan también motores de videojuego para poder simular el comportamiento de estos insectos. Aquí está. Y entonces ellos usaron estas cámaras virtuales para poder representar el ambiente. No sé por qué. Ok. Ellos identifican otros agentes parecidos a ellos, el contexto. Parece que aquí hay algo que no permite, voy a tener que hacerlo manualmente esta reproducción porque saturó, pero ustedes pueden ver que todos estos son elementos sintéticos. Es decir, es una simulación completa, no tiene ningún elemento de fotografía real o de video. Entonces ahí también tienen técnicas de visión por computadora para poder determinar bordes, segmentar, tomar decisiones de hacia dónde se van a desplazar y de realidad aumentada. Bien, voy a pasar al otro. Si ustedes están interesados en trabajar con multiagentes inteligentes, yo les doy una recomendación que vayan a este sitio de NetLogo. Tiene más de 100 modelos de multiagentes, no solamente de cuestiones biológicas, como les decía, también tiene psicológicas, filosóficas, de comunicación, de estrategia. Y este es solamente un ejemplito, en donde, a ver si se puede. Espero que se pueda ver. Esto es más o menos lo que nosotros hacemos, pero esto está en 2 dimensiones, ¿no? Entonces se puede ver cómo van formando estos grupos en donde parece que son una sola unidad. Una cuestión importante de mencionar de esta plataforma es que ellos ya están trabajando sobre un protocolo de agentes que se llama TOO, que es, digamos, lo que trata de unificar cuando uno va a hacer un modelo y que la información permita a los investigadores saber exactamente cómo son esas reglas básicas y cómo se pueden obtener esos patrones. En cuanto a lo que está más cercano a nuestra investigación, hay un sitio web de investigaciones que está trabajando también con comportamiento grupal de peces, que se llama Flock and Roll, pero la gran diferencia es que esto es en 2 dimensiones. Y este laboratorio, que es de, lo que ustedes ven aquí son cámaras que están aquí sobre estanques pequeños y lo que hacen es identificación del pez, por dónde va transitando y después tratan de describir sus movimientos. Esto lo hace un grupo de un investigador que se llama Ian Cousin, que es, digamos, como la nueva referencia o la referencia más importante después de Reynolds. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro grupo de investigación? Hace una simulación de un ecosistema arrecifal del Caribe. Eh, Proveemos un laboratorio virtual para estudiar estas dinámicas poblacionales. Estamos principalmente enfocados ahorita en este modelo de individuos informados de Cousin. Lo voy a mencionar ahorita cuál es la diferencia con el de Reynolds. Y considera el dominio de Alive como en autoorganización para poder hacer mejoras a estas simulaciones. Esto es un ejemplo de lo que hace este modelo que estamos trabajando. Es una adaptación del modelo de Cousin. El modelo de Cousin, a diferencia del de Reynolds, es que Cousin dice que hay 2 o 3 individuos, un grupo pequeño de individuos que tienen la capacidad de dirigir de manera interna el movimiento, la dirección de todos los agentes o de todos los elementos para que se muevan en grupo.
Y algunas actividades dentro de este modelo es que la gente puede descansar, puede ir de cacería, puede huir, puede buscar algún tipo de lugar para minimizar la energía, y también tiene acciones de evasión, de navegación. Está basado en vectores, vectores de dirección principalmente. Y estos vectores son modificados con información de sus vecinos, del propio individuo y de la dirección deseada, o cómo se influyen de la dirección deseada de estos grupos pequeños de individuos informados. Este modelo, aunque se propuso en 2017, realmente tiene hasta ahorita pocas implementaciones. Casi todas las investigaciones que se hacen toman como base el modelo de Reynolds. Cauchin propone esta gráfica. Esta gráfica ustedes pueden ver que en el eje X es la proporción de individuos informados, desde el 0% hasta el 100%. Es decir, cuántos individuos saben específicamente hacia dónde ir. Y en el eje Y está la exactitud, es decir, es una medida que nos dice qué tanto los demás llevan la misma dirección. Y entonces, en los colores que ustedes ven aquí, es el tamaño de grupos del cardumen, que va desde 10 hasta 200. Y lo que ellos proponen es que con pocos individuos informados, ustedes pueden ver aquí que con el 10%, ya algunos grupos ya tienen la misma dirección hacia donde se van a dirigir. Y que después de ese pequeño grupo, pues ya no crece demasiado. Nosotros, para poder comprobar este modelo, para hacer la reproducibilidad del modelo, hicimos nuestro propio sistema y obtuvimos una respuesta muy parecida a lo que propone Cauchin en cuanto a que estos pocos individuos pueden dirigir el grupo. Algunos de los elementos que ustedes van a ver aquí es, por ejemplo, la huida. En esta gráfica que está aquí, ustedes van a ver en color blanquito, aquí como si fueran proyectiles. Estos son los individuos informados, los que tienen mayor peso de decisión para saber hacia dónde dirigirse, y cómo los otros individuos que están en morado, pues van imitando esta dirección y llevan como la misma estructura, el mismo patrón para poder desplazarse. También hicimos caza, metimos elementos que consumen a los individuos, a los agentes en morado, y cómo son capaces de poder reaccionar ante estas acciones para poder sobrevivir. Creo que mi computadora ahí tuvo un crash. No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Ah, gracias. Es que aquí ya se le quedó la bolita mortal. Ahí está. Entonces mencionaba que esos eran los elementos de caza. Viene un poco de retraso esto. Bien. Eh, para no interrumpir el flujo, ahí está. Falta más. Ahí está. Y les decía que también está la parte de evasión de obstáculos. Uno tiene que generar un planificador de trayectorias cercano, y ahí lo que se utilizan son técnicas de robótica en 3 dimensiones para poder indicar cómo esquivar estos obstáculos. Y aquí los objetivos son objetivos a muy corto alcance, porque suponemos que ellos no saben perfectamente hacia dónde van. Hay un modelo reciente que salió en septiembre del año pasado en donde les da además una memoria en donde los individuos o los agentes o los peces que están simulando conocen lugares en donde, por ejemplo, hay alimento, y entonces pueden preferir esas direcciones. Nosotros estamos también incorporando esa característica de memoria a mediano plazo. Lo que ustedes ven aquí ahora es cómo hacemos el High Performance Computing, la paralelización de ciertos procesos para que podamos tener más elementos. Ustedes pueden ver del lado derecho aquí cómo estamos simulando 50,000
peces. Y esta simulación es una reproducción de Unity. Ellos hicieron una tecnología nueva para poder hacer este trabajo. Esta tecnología nueva se llama TOTS, que es Data Oriented Technology Stack. Y lo que hace es que lo que tenemos en el juego, hay ciertos paquetes que utilizan información a partir de un diseño de patrones que se llama ECS. Y aquí el problema es cómo uno redefine el juego. No es tan fácil porque cuando uno hace programación de videojuegos, normalmente no piensa en esta metodología, en este paradigma, pero lo que hace ahora DOTS es que bajo este diseño de patrones de software, identifica los grandes bloques, los separa en distintos trabajos, tiene un scheduler y un burst compiler, un compilador de ráfaga, y entonces puede hacer esta pequeña distribución de trabajos paralela y después las reúne y las representa. Digamos que lo más importante de ECS es que la información importante a partir del paradigma orientado a objetos ya no es toda la descripción de la entidad, sino, por ejemplo, los elementos que nos interesan de la entidad, como puede ser la dirección, la velocidad. Esos aspectos son los que se tienen que modelizar para poder hacer la paralelización. Entonces, eso es algo que ahorita estamos implementando, porque nuestro modelo, si se dieron cuenta, al principio eran de 50, de 100, pero con esta arquitectura podemos hacer hasta arriba de 50,000 elementos en un ambiente fluido, aún ya renderizado. Bien, nosotros nos basamos, o como se originó este proyecto, y esta es una imagen de Eric Sommet, que es un artista que nos ayudó muchísimo al inicio de esta modelización, porque recuperamos información del Laconario de una zona llamada Cuevones, entre Cancún e Isla Mujeres, porque ellos hicieron un levantamiento del tipo de arrecifes, de corales, de esponjas, de especies. Y entonces lo que nosotros hicimos fue discretizar, hacer la cuadrícula del área y también la altura, y entonces hacer una simulación de esa área. Aquí están algunos de los especies de corales que nosotros hicimos, y aquí está la distribución a partir del levantamiento. No fue exacta, porque también lo que nosotros quisimos dar es un poco de aleatoriedad con respecto al tiempo en que se tomó este levantamiento. Y espero que no me falle, este es el video de la versión previa a la que estamos trabajando. Aquí ya están integrados todos los elementos. Esta es la zona de cubones. Es una pena, pero parece que está muy, muy lento, ¿verdad? No se distingue. Pasa lo mismo con el video anterior. Lo que está aquí es, como les decía, voy a tratar de hacerlo manualmente. Creo que ahí se ve mejor, ¿verdad? Se ve un poquito más fluido. Y estos elementos que están dentro del arrecife, muchos fueron creados por nosotros mismos, otros los compramos, eh, les dimos la animación, digamos que hicimos todo el trabajo desde el punto de vista de diseño artístico, de, eh, de la inteligencia artificial, del modelo genérico, y todo integrado, pues se ve aquí. Voy a avanzar. Un esquema rápido de qué tecnologías utilizamos, pues tuvimos que trabajar con elementos directamente de las tarjetas gráficas. Eh, Utilizamos Blender y Maya para poder hacer las animaciones de cada especie. ZBrush fue una herramienta de escultura digital para aquellos modelos que venían defectuosos o lo que queramos nosotros.
Y el modelo ya de agentes utilizamos C Sharp, que es el lenguaje nativo de Unity, que Unity es el motor de videojuegos. Y en C Sharp hicimos todos nuestros agentes, toda la dinámica, todos los aspectos que hablábamos, ¿no? La colectividad, observación, la parte aleatoria, todo está hecho son nuestras propias bibliotecas en C Sharp. Y lo utilizamos en una representación 3D, pero en pantalla. Después hicimos una versión de realidad virtual con los Oculus. Y actualmente estamos trabajando con Vision Pro, con estos lentes de cómputo espacial, para que ahora la exploración sea en realidad aumentada o en realidad inmersiva, pero en donde la interacción sea mucho más interactiva. Lo que nos permite, además de que sea desde el punto de vista de investigación, también va a poder tener la posibilidad de que museográficamente se pueda incorporar. Bueno, las perspectivas que tenemos sobre este trabajo, pues lo que nos interesa desde el punto de vista de los expertos en biología y en ecología es poder probar y descubrir patrones emergentes. Nos interesa cuando nosotros colocamos, por ejemplo, en específico, esta investigación que estamos llevando ahorita tiene que ver con el pez león, que ustedes seguramente habrán escuchado, es una especie invasora que no existía en el Atlántico ni en el Caribe, se introduce del Océano Índico y que como no tiene depredadores naturales y los elementos que están ahí lo desconocen, y tiene un gran apetito y una tasa de reproducción altísima, entonces está cambiando los tamaños de las poblaciones y las dinámicas que hay en ellos. Afecta, por ejemplo, en cómo ahora las algas y las microalgas que están superficialmente aumentan y entonces también incide directamente o afecta a los corales. Y lo que también queremos hacer en un momento dado es tener información que nos permite utilizar otro tipo de algoritmos de optimización, de inteligencia artificial para decisiones, que haga que estas simulaciones sean más realistas. En el equipo de investigación actual está el doctor Adán Caballero, él está en el Centro de Investigación Científica de Yucatán y se especializa, él nos da la parte, nos asesora en la parte de biodiversidad y estructura ecotrófica. También está especializado en la parte etológica de los peces. El experto en corales es el doctor Edwin Hernández, él es de la Universidad de Puerto Rico, quien está haciendo modificaciones en la toma de decisiones mediante inteligencia artificial es Carlos Díaz, estudiante de maestría y que ya se incorporó al doctorado. Y la parte artística nos ha colaborado y sigue colaborando es Eric Sommet, que él es un artista francés multidisciplinario, pero que reside en México. No son los únicos que han trabajado en esto. Este es un proyecto que ha llevado muchos años y los que ustedes ven aquí son estudiantes a nivel licenciatura o en ingeniería, cuando estaba trabajando en la Universidad del Caribe, en Cancún, Quintana Roo. Está Kevin Cruz, Humberto Jiménez, Ricardo González. Antes, en la primera versión, estuvo Carla Roblero, Alejandro Bores y parece tal vez está animado, ahí está José Manuel Alarcón. Estas son algunas de las referencias. No me quiero terminar esta presentación sin mencionar que eh, la Universidad de Puerto Rico recientemente abrió el programa de doctorado en agosto, ya está la matrícula cerrada, pero si alguien puede considerarlo o puede comentarlo con alguien interesado, para el siguiente año tiene programa de maestría y doctorado y eh, tiene, digamos, también ventajas de que tiene estancias de investigación directamente con instituciones en Estados Unidos y en Puerto Rico que en ciencias de la computación pueden ser atractivas. Pues esta ha sido mi presentación. Tenía una diapositiva de mi información personal, pero de todas maneras yo se las proporciono más adelante.
Muchas gracias. No sé si habrá ya preguntas. Muchas gracias, doctor David. A continuación, pues se abre la ronda de preguntas para los asistentes, si gustan abrir su micrófono o también pueden escribirlas a través del chat. Sí, Rodrigo. Hola, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es sobre el modelo de Gaussian que ustedes Ujú. adaptaron. ¿Cuál es el mecanismo de cohesión para el cardumen en este caso? O sea, ¿cómo es que se mantienen juntos los peces? Ok. Mira, aquí, no sé si se puede ver. Voy a ampliar un poco la. Listo. Como te mencionaba, hay vectores y estos vectores de direccionamiento, digamos que son como la base. Casi los otros, hay otros vectores que sirven para hacer cohesión y hay un peso. Ese peso se va modificando de manera interactiva o de manera dinámica conforme está la posición de un agente con respecto a los otros. Cada uno de estos cálculos se hace por agente. Entonces, cada agente consulta un peso global de todo el grupo y si ve que ese peso, o si toma ese peso, recalcula su dirección que va a cambiar el coeficiente de cohesión, ¿no? Entonces, esos son parámetros que nosotros movemos. Desafortunadamente el video no sé muy bien, pero en una parte del video se ven estos parámetros de cohesión, que es ρ dentro del modelo, y eso nos permite jugar con la simulación y decir, bueno, ahora lo quiero más cohesionado y entonces disminuyes el valor de ρ, o si los quieres más separado, aumentas el valor de ρ. Pero es a partir de un peso y vectores de direccionamiento. No sé si te sirvió esa respuesta. Sí, muy bien, gracias. Tenía la duda porque sé que en este tipo de trabajos hay veces que la cohesión está dada por las posiciones o a veces que es por las velocidades, ¿no? También puede ser Sí. que solamente sigan la dirección de los demás peces. Ujú, Entonces es curioso acá porque como tienes los peces que son informados, habías dicho, ujú. entonces pensaría que siguen la velocidad del pez informado, pero más bien están siguiendo su posición, ¿no? Sí, de alguna manera, es que lo que tiene el pez informado, digamos que la única diferencia que tiene este agente sobre los otros es que él tiene un coeficiente que está más pesado dentro de su modelo, es decir, que difícilmente va a cambiar su dirección. Él toma una dirección y es más difícil que cambie esa dirección por el peso asociado. Esa es la gran diferencia con respecto a los otros agentes. Y también la velocidad. O sea, ellos también, los individuos informados también tienen otro peso para la velocidad y eso, pero no significa que sea determinístico, ¿eh? Eso también puede cambiar o puede no ser tan determinado para que los demás hagan ese cambio. Digamos que los individuos informados tienen esos pesos un poquito más fuertes que los otros, ¿vale? Ok, sí, muchas gracias. Vale. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Si tienen alguna otra pregunta, les recordamos que pueden abrir su micrófono o puede ser a través del chat. Y otra, Yo tengo, adelante, adelante, adelante. bueno, gracias. Es una pregunta como más de este tipo de modelos. Por Ujú. ejemplo, eh, lo que quieren hacer es ver cómo se comportan estos cardúmenes, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe o cómo es posible ver si no tenemos como pruebas experimentales o muestras de videos, en ese caso? Si estos modelos son buenos, ¿cómo se validan? ¿Cómo validamos que estos modelos son buenos? Bueno, esa sería la pregunta como general. Y no, excelente pregunta de investigación, porque y creo que los estoy mostrando aquí, a ver si lo puedo hacer un poco más grande. Justo esta diapositiva son uno de los parámetros que se utilizan para comparar lo que es separación, dirección y cohesión. Y
También se miden, por ejemplo, cuando son modelos que no son forzosamente paralelos, se mide la asignación de tiempo y cómo se mantiene una estructura. Porque además, los peces, que en este caso nosotros estamos investigando, no tienen un solo patrón de desplazamiento. Hay uno que se llama de bola, otro que se llama el tórico, otro que se llama el de flecha. Son distintas formaciones que tienen dependiendo de lo que están haciendo. Entonces lo que hacen es que, por ejemplo, para el de toroide, ellos miden qué tanto se mantiene esa estructura del toroide con centroides, con la separación, con la cohesión, y después miden el tiempo en que se mantiene ese toroide. Si no tiene suficiente, o tu algoritmo de distribución empieza a decaer, entonces el toroide se empieza a deshacer. Ya no se ve esa donita alrededor, todos moviendo, o la bola. Pero es con respecto, uno, con respecto a la distribución del tiempo distribuido, y la otra tiene que ver con respecto a parámetros de separación, dirección y cohesión, que son, digamos, los principales. Hay muchos más, pero estos son como los tres principales. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? Si hay alguna otra pregunta, comentario para el doctor David Flores. Sí, hagan preguntas. Es muy importante que hagan esas preguntas porque nos abre muchas posibilidades de ejecución en el área de ciencia de cómputos. En verdad, yo cuando salí del doctorado no pensaba dedicarme a esto, fue cuestiones circunstanciales. Mi trabajo de investigación doctoral fue en estructura de proteínas, pero posteriormente se presentaron estos problemas que me parecían como que muy interesantes, y atrás el trasfondo teórico es bien fuerte, que eso es algo que también te permite eh, hacer estas simulaciones de una manera más sólida, como por respecto a las dudas que tiene, ¿no? De si esto está representando la realidad. Bueno, a mí me quedó una duda con respecto a la parte de los videojuegos. Entiendo Ujú. que utilizan Unity, el motor de videojuegos, pero ¿es solamente para hacer la simulación o si están desarrollando videojuegos sobre esto? Bueno, Unity lo ocupamos porque, si ustedes se dieron cuenta, casi todas las simulaciones son en 2 dimensiones. Y Unity es un escenario que te permite tener 3 dimensiones y que te permite hacer la programación directa, ¿no? Es decir, puedes hacer los algoritmos, toda tu biblioteca en Unity para poderlo representar directamente. Eh, Se puede hacer, por ejemplo, en otro tipo de plataformas como la de NetLogo, que les mostré, pero el problema de NetLogo es que puedes de alguna manera comprobar cuestiones básicas, pero para nosotros, por ejemplo, es muy importante que ahora estamos simulando el pez león. El pez león nada en profundidad. O sea, porque es un pez flojo que tiene todo a su alcance para poder comer y entonces no sube a la superficie. Y entonces simular que está abajo en las zonas rocosas requiere otro tipo de plataformas. Y entonces eso pues nos ayuda mucho Unity. Además, les quiero mostrar la ventaja ahorita con estos, pero no se ve aquí, con los Vision Pro, es que ahora podemos hacer que estos parámetros sean mucho más interactivos, que quien los esté utilizando pueda hacerlo y pueda ver de inmediato los patrones globales que se generan a partir de modificar los parámetros en las reglas de los individuos. Y creo que eso también ayuda mucho y te da otra experiencia inmersiva. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, aquí por el chat ya no hay ninguna otra pregunta. Si alguien más no tiene preguntas. Ah, sí, Por por ahí ahí hay una pregunta. sí. Bueno, más que una pregunta, la verdad este trabajo se me hace muy interesante y quería, no sé si lo mandan en el correo de aviso, pero quería ver si podría pasarme su correo o Sí, enviarlo en un mensaje aquí sí, para enviarle aquí otras mismo. cuestiones. Digo, lo tenía en la última diapositiva y por
Me imagino que movía algo, pero aquí mismo en el chat se los voy a poner. Es david.flores8 y upr.edu. Aquí es para todos. A ver. david.flores8 @upr. También una de las ventajas de esta universidad es que puedes hacer una estancia de investigación. No te tienes que cambiar de programa, ni nada. Puedes trabajar en algún momento y, y hay algunos apoyos económicos para quien quiera hacer ese tipo de estancias, ya sea de maestría o de doctorado. Como les mencionaba, yo creo que este es un escenario en donde tú puedes aprender desde videojuegos, simulación, inteligencia artificial, cómputo espacial, que digamos que es ahora uno de los elementos emergentes de la ciencia de cómputos, y eso te abre otras posibilidades. Y, por supuesto, quien esté interesado o tenga alguna curiosidad, tengan toda la confianza de contactarme. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues ahí queda en el chat su contacto y si no, yo creo que Conchita a lo mejor nos podría ayudar Ujú. a que nos comparte el contacto. Bueno, Sí, sí. entonces, sí, bueno, entonces yo creo que para finalizar la sesión, pues me voy a permitir compartir el reconocimiento que se le va a otorgar, doctor. Bueno, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada otorga el presente reconocimiento al doctor David Israel Flores Granados por impartir el seminario Autoorganización y Multiagentes Inteligentes para simular el comportamiento en grupo de especies animales. Firma el doctor Pedro Gilberto López Mariscal, coordinador del posgrado de Ciencias de la Computación. Le agradecemos mucho, doctor, su Gracias a participación. ustedes. Gracias a Eh, ustedes. Y les tengo mucha envidia. Yo quisiera estar ahí en Ensenada.